Decíamos entonces, luego de la oferta tenemos la aceptación, que cuando sea recepcionada por el oferente va a ser vinculante, van a ser el contrato. Esa aceptación puede ser con cambios o puede ser sin cambios. Si es sin cambio, en principio llega y vincula, nace el contrato. Si es con cambios, vamos a diferenciar cuando son cambios sustanciales o no sustanciales. Cuando son cambios, que ya los definimos, no sustanciales, en principio obligan, es decir, que la recepción por el oferente de una aceptación con cambios que no son sustanciales, en principio hacen nacer el contrato, hacen perfeccionar el mismo. Ahora, pensémoslo bien. Aquellos cambios que objetivamente, para la regla general de los contratantes, pueden no resultar sustanciales, para ese oferente en particular pueden ser importantes. Que me cambien de repente de forma mínima algunos de los aspectos de mi oferta, pueden para mí ser de impacto y ya no servirme más el contrato. Contemplen eso y van a ver la solución que da Viena, porque ¿qué dice Viena? En principio, esa aceptación que llega sin cambios sustanciales perfecciona el contrato, siempre y cuando el oferente sin demora no lo rechace. O sea que, a pesar de que en principio vinculaba, aquel oferente que recibe una aceptación con algún cambio considerado o no sustancial puede manifestarse en contra. Tiene que hacerlo sin demora. No da plazos exactos. La Convención en materia de plazo usa esos criterios indeterminados que van asociados, entre otras cosas, al medio de comunicación en que las partes se vinculan. ¿Qué pasa si los cambios introducidos en esa aceptación son de naturaleza sustancial, según los criterios que ya vimos de Viena? En ese caso, no es una aceptación, sino que pasa a ser una contraoferta. Repito, tenemos una oferta que cumplió con los requisitos para ser calificada como tal por la Convención de Viena. Básicamente la determinación en cuanto a los destinatarios y en cuanto al contenido. Mercadería, con su identificación, cantidad, precio, etc. Tenemos, luego de esa oferta, tenemos una aceptación que, en este caso, a la cual se le introdujeron cambios de naturaleza sustancial. Esa, entre comillas, aceptación con cambios sustanciales no califica para Viena como aceptación, sino que es en realidad una contraoferta. Por lo tanto, empezamos de vuelta el ciclo. Tengo una contraoferta, al ser una aceptación con cambios sustanciales. Cuando llegue al oferente, no perfecciona el contrato, sino que tiene que ser aceptada por aquel que originalmente era oferente, pero que recibió una contraoferta. ¿Bien? O sea que en ese caso, cuando hay oferta más aceptación con cambios sustanciales, el contrato, ¿cuándo se va a perfeccionar? Cuando aquel que era originalmente oferente acepta. O sea, cuando llega la aceptación de quien había sido oferente y recibió una contraoferta. ¿Bien? Oferta, contraoferta y tiene que terminar con una aceptación que llegue. ¿Bien? Tengamos presente, antes de pasar al tema de los plazos, que la aceptación, a diferencia de la oferta, puede no ser una manifestación. ¿Qué quiero decir? No necesariamente es un sí quiero. No necesariamente es una manifestación del destinatario de la oferta de que quiere contratar, aceptando los términos de la misma. Se entiende por Viena que también puede haber aceptación con actos inequívocos. Imaginemos una oferta de venta que establece que se considera aceptado el contrato, o vamos más genérico, que la forma de pago, si se accede a contratar, va a ser que un 20%
en naturaleza de seña sea transferida a la cuenta bancaria número tal. Y sin que llegue ninguna notificación de parte del destinatario de la oferta, ingresan los fondos en la cuenta bancaria del oferente. Por ejemplo, el banco le notifica que ese dinero ingresó en su cuenta, remitidos por quien había sido destinatario de la oferta. En ese caso hay una señal, hay un acto que es sin equívoco, que no es comunicado, en este ejemplo, por el destinatario de la oferta, pero no puede ser interpretado de otra manera que una aceptación. ¿Bien? En ese caso también hay aceptación y cuando llega al oferente hay perfeccionamiento del contrato. Por lo tanto, repito, las partes quedan obligadas. No vale el mero silencio. Tiene que ser actos inequívocos solo interpretables en un sentido de aceptación. ¿Bien? Pero además esa aceptación debe llegar en plazos, decíamos antes. ¿Cuál es el plazo para aceptar una oferta? Bueno, lo primero es el plazo que esté establecido en la misma oferta. Y es lo recomendable, que la oferta determine por cuánto tiempo la misma está vigente. Si la oferta dice un plazo, la aceptación para que llegue en plazo debe estar dentro del mismo. Es más sencillo. ¿Qué sucede si la oferta no establece un plazo? Y acá tengamos presente que no estamos hablando de plazo de entrega de la mercadería. Estamos hablando de plazo para aceptar. Si la oferta no dice plazo para aceptar, la convención determina que se aplica el plazo razonable. ¿Qué es un plazo razonable para aceptar? Bueno, depende de los medios de comunicación que se estén empleando para esa negociación. Si es un medio inmediato, si están negociando por FaceTime, si están negociando por llamada de teléfono, la respuesta debería ser inmediata. Ustedes se podían preguntar, bueno, pero si en esa conversación una de las partes dice, bueno, pero yo necesito un tiempo para averiguar si tengo stock, si estoy en condiciones de entregar o si tengo disponibilidad para el pago, te pido 2 días y la otra parte le da 2 días para aceptar. En ese caso, lo que originalmente era una oferta sin plazo pasó a ser una oferta con plazo de 2 días. ¿Bien? Pensemos entonces que se estableció el plazo expreso, o que determinamos el plazo razonable. Acá un paréntesis. ¿Por qué yo decía que era conveniente fijar el plazo? Porque es muy sencillo esas zonas blanca o negra. Si yo envío una oferta por email, el plazo razonable no puede ser 1 mes. Ahora, si es por email y la respuesta llegó a los 4 días, a los 3 días, a los 2, ¿cuánto es un plazo límite razonable? Es dudoso. Y en esa zona gris es que se generan conflictos y nosotros, si estamos en la etapa inicial, debemos prevenirlos, sobre todo prevenirlos porque el que está esperando que le acepten tiene un stock parado, no le está ofreciendo a otros posibles clientes, ¿bien? O si es un oferente en la compra, tiene una producción que no ha podido empezar. O sea, tengamos en cuenta que es importante dar precisión. Si no se ha fijado el plazo, bueno, tenemos normas a fijar por la razonabilidad, pero es importante fijar un plazo, ¿bien? Entonces sigamos con el análisis. Sea porque está fijado el plazo o porque determinamos el plazo razonable, ¿qué sucede si la oferta, la aceptación, llega en plazo? Perfecciona el contrato. ¿Y si llega fuera de plazo? Si llega fuera de plazo, ahí tenemos que diferenciar para la convención. Si en circunstancias normales esa aceptación hubiera llegado en plazo, es decir, se demoró por circunstancias que no son normales, acá no habla de culpa, acá no habla de la intervención o no, o la responsabilidad, para hablar en términos generales y usuales, del aceptante, habla de
si en circunstancias normales hubiera llegado en plazo esa aceptación, ¿qué dice la Convención? En principio obliga, es decir, en principio se perfecciona. ¿Por qué digo en principio? Porque queda en manos del oferente al que le llega una aceptación fuera de plazo, que en circunstancias normales hubiera llegado y por lo tanto en principio obliga el rechazarla. La Convención dice entonces que si una aceptación es tardía, llega fuera de plazo, pero en circunstancias normales hubiera llegado dentro del plazo fijado o razonable, en principio nace el contrato siempre y cuando el oferente, sin demora, no manifieste que no quiere su perfeccionamiento. Bien, imagínense el caso en que llega la aceptación tarde, entre comillas, se justifica por razones, en circunstancias normales, o sea, por razones ajenas a las partes, en circunstancias normales hubiera llegado, pero ya cuando llega, fuera de plazo, ese oferente vendió la mercadería a otro o le compró a otro los insumos. Bueno, la Convención establece reglas, pero también, dentro de lo prudente, dentro de los usos, establece cómo ese oferente puede liberarse. Liberarse es una forma de decir porque no llegó a obligarse. Es decir, el oferente tiene en sus manos la posibilidad de no dar nacimiento al contrato. ¿Bien? ¿Qué sucede si esa aceptación es tardía, pero en circunstancias normales no hubiera llegado en plazo? Pensemos en que la aceptación se envía tarde. Estamos hablando, por ejemplo, de un intercambio por correo común. Se envió una oferta por correo común, tiene que venir porque es acompañada de documentación, por la razón que las partes hayan elegido, tiene que venir esa aceptación por correo común, no electrónico. Normalmente, circunstancias normales, lleva 2 días llegar al oferente, pero se envía un día antes del vencimiento. Es decir, que en circunstancias normales no podía haber llegado en plazo. ¿Qué es lo que dice la Convención? En ese caso, esa aceptación tardía no hace nacer el contrato, no lo perfecciona. Pero de nuevo, deja librado a la voluntad del oferente el darle efecto a esa aceptación tardía. Repito, si una aceptación tardía es recibida por el oferente y en circunstancias normales no hubiera llegado en plazo, en principio no nace el contrato, salvo que el oferente, sin demora, manifieste que igual lo quiere, que le da eficacia a esa aceptación tardía. De nuevo, imagínense que llega tarde la aceptación de compra, pero a ese oferente que ofreció vender, es un oferente vendedor, le sirve el negocio. Bueno, la Convención de ninguna manera va a contribuir a que no se perfeccione, sino que deja librado a esa autonomía. En este caso es la voluntad, más que la autonomía, que la unión es la voluntad del oferente que puede hacer pervivir el contrato. ¿Bien? Entonces ya tenemos un contrato que se ha perfeccionado. Tenemos una oferta, sabemos cuándo es tal. Tenemos una aceptación, que no son solo manifestaciones, sino que pueden ser actos inequívocos, que debe llegar al oferente, en principio sin cambios sustanciales, aunque vimos qué pasa si los cambios son sustanciales, y en principio en plazo, aunque también definimos qué sucede si esto no se cumple.